Son un montón de preguntas, vamos a trasladárselas a Mariana Bas. Ella es logopeda, psicopedagoga y acaba de publicar este libro que se llama Mi niño no habla bien. Una frase que probablemente más de alguna madre y padre, que aquí no queremos tampoco poner sexo a las preocupaciones, se haya hecho. Buenos días, Mariana, bienvenida. Buenos días. Hola, muy buenos días. Hay mucha preocupación entre los padres de niños que empiezan a hablar por saber si es lo normal, la edad, mi niño no habla. Sí, como decías, yo creo que todas las personas que estamos en contacto con niños, todos los padres nos hemos preguntado en algún momento, ¿es normal que hable así? ¿No debería decir ya la R o la S? ¿No debería decir frases más complejas? ¿O es que su hermanito, a su edad, ya decía tal sonido u otro y es normal que no lo haga? No solamente le ocurre a los padres, le ocurre también a los profesores que están en contacto con niños pequeños, porque ni la paternidad no trae consigo debajo del brazo un manual de logopedia, ¿no? Somos padres, no somos profesionales, no somos médicos, no somos logopedas o psicólogos. Y de eso se trata, ¿no? De abordar, de dar unas sencillas pautas de lo que es normal a cada edad. Ya sabemos que cada niño tiene un ritmo de evolución particular y único. No será lo mismo un niño monolingüe que, por ejemplo, un niño que sea bilingüe, no aprenderá, digamos, de la misma manera. Pero también es muy importante dar unas pautas de estimulación de cada etapa. Porque cada día más, y en eso tienes toda la razón, los padres son conscientes y todos sabemos que lenguaje e inteligencia van absolutamente unidos. Pasa que también los padres exigimos demasiado de los hijos. No entendemos que puede haber un ritmo evolutivo en cada niño y queremos que sea el primero. No nos vale que esté ni siquiera en la media, ¿no? Muchos padres quieren que sea el primero, el que mejor habla, el más alto, el más guapo, el más listo, y también pedimos a veces a los niños demasiado. Sí, lo que ocurre es que hay una necesidad también de saber cómo abordar las situaciones del día a día. Por ejemplo, os pondré un ejemplo del día a día. Todos los padres pensamos que cuando un niño dice una palabra nueva o una palabra incorrecta, si nosotros la separamos, por ejemplo, imaginaros un niño con 4 años que dice pego o pelo, y quiere decir perro. Nosotros, con nuestra mejor intención, vamos y le decimos al pobre niño, no, mira, perro. Y pensamos que por el hecho de dividirla y hacerle repetir, el niño la va a entender. ¿Y no es así? La repetición no. La repetición es muy peligrosa. Con la repetición lo que estamos haciendo es decirle a una criatura, mira, esta palabra la haces mal, no la dices bien. Pero es que un niño de 4 años no tiene por qué decirla bien. No tiene la motricidad necesaria. Entonces, ¿qué hacemos ante eso? ¿Qué hace un padre o una madre ante eso? Si el niño dice pego y quiere decir perro, sí. ¿Lo dejamos y ya cambiará o lo tomamos con naturalidad? ¿Cómo? Sí, pues mira, si me permites, como la R es muy simpática, yo sé que hay muchísimos padres y madres que nos estarán viendo y tendrán curiosidad. En el libro se aborda, y les voy a explicar ahora en un momento, si me permiten, les voy a hacer una práctica que hago yo muchísimo a los padres en la primera consulta. Y normalmente la R, ¿qué ocurre? ¿Por qué letras los niños las confunden? Por la L por ejemplo, de luna, ¿no? O, por ejemplo, la D de dedo. Si ustedes ahora pronuncian conmigo muy lentamente la L, la L, la R, verán que es el ápice de la lengua, la puntita de la lengua la ponen en el mismo sitio. ¿Verdad? La ponemos en el mismo sitio. La L, R. ¿Qué ocurre? Y la D, si la pronuncias, ¿qué ocurre? Simplemente estás tocando la punta de los dientes. Fíjense la poquita distancia que existe entre una y otra. ¿Recuerdan cuando su bebito, que ahora le piden que pronuncie la R, cogía un osito y se le caía un juguete? ¿Verdad que el día que hizo la pinza en casa todos estuvimos contentos y dijimos, mira, a nivel motriz ha evolucionado? Qué bien, ¿no? Ya se ha hecho un poquito más mayor. Pues a nivel motriz también la lengua necesita tener esa madurez. Pero yo entiendo que los padres cada día se preocupen más y verás, Begoña, tienes toda la razón en ese sentido, pero es que es muy importante que, por ejemplo, un niño esté en condiciones lingüísticas adecuadas para, por ejemplo, el acceso a la lectoescritura. Es decir, normalmente los sonidos de la lengua se deberían adquirir entre los 4 años y medio y los 5 años. Eso es lo normal, digamos. Eso sería lo normal, pero letras, digamos, difíciles, pongamos decir letras ahora para no entrar en tecnicismos, la R, la S, o por ejemplo los grupos como Clara o Dragón, ¿no? O Piedra. A nosotros nos cuesta decir que estamos en Telemadrid, nos toca decir a veces las rozas, y es complicado, que lo prueben en casa. Es mejor ser andaluz y decir las rozas. Claro. Las rozas. En eso tengo una anécdota muy divertida que si quieres luego la comentamos de un caso que tuve en la consulta. Pues estábamos, que lógicamente, claro, si sabemos que a una edad determinada eso es normal, yo pienso que el hecho ya de tranquilizar a los padres, ¿sabes qué ocurre? Que la interacción verbal luego con los hijos se relaja y dando una sencilla
pequeñas pautas, no necesariamente siempre hay que ir al logopeda. No, muchas veces el hecho de saber que eso es normal o que no es normal y también saber qué puedo hacer en cada etapa. Por ejemplo... Eso lo cuentas aquí en el libro. Sí, hay todo un capítulo dedicado, por ejemplo, a 0 a las primeras palabras. Cada vez son más los padres que se preocupan por saber las etapas que pasa un bebé y cómo estimular el habla y la comunicación. O sea, cómo ir preparando el lenguaje posterior. Porque Mariana, el lenguaje... No, termina, perdona. No, disculpa. Es que el lenguaje no empieza con las primeras palabras. En casa, cuando el bebé dice papá o mamá por primera vez, es un hito. En todas las familias es un día que todo el mundo recuerda, ¿no? Eso, de hecho, lo cuentas en tu libro. El desarrollo del uso del lenguaje que empiezas desde que nace. Claro. Que a mí me ha sorprendido porque cuando nace dice que ya identifica caras, voces e incluso sonidos, pero hay una cosa que he leído, no sé en qué página exactamente era, Paiva. pero decías que un bebé recién nacido distingue entre idiomas. Sí. Sabe si le hablan francés o inglés. No identifica que es francés o que es inglés, pero ya la entonación sí la recibe, ¿no? Exacto. Mira, la comprensión va antes que la expresión. De hecho, los niños pequeños, por eso se aconseja tanto que los adultos les hablemos, les expliquemos las cosas, porque la comprensión va antes. Pero la identificación, que es lo que tú muy bien has dicho, va muchísimo antes. Un bebé cuando nace, aparte de que entre muchísimas voces ya es capaz de reconocer la voz de mamá, un bebé cuando nace... Y de mamá. De mamá. De mamá. Ha dicho de mamá. Ha dicho de mamá. Los papás también queremos cuota. Enseguida el papá. Y el contacto ocular es seguro que en todos los álbumes familiares, digitales o no, en las casas existe esa preciosa foto del contacto ocular, ¿verdad?, del bebé cara a cara. Eso es fantástico. En un bebé recién nacido, ¿qué tendremos que tener en cuenta? 4 cosas y muy rápidas, las diremos muy fácilmente. Primero, que no haya frenillo, que el bebé haya nacido con un buen reflejo de succión y de deglución, porque eso va a permitir que toda la cavidad orofacial después vaya evolucionando. O sea, descartar defectos físicos, digamos, ¿no? Sí, pero el frenillo, ¿sabes qué ocurre, Begoña? Que es una cosa que increíblemente, más adelante a veces pasa desapercibido. Es increíble, ¿eh? Es increíble, pero pasa desapercibido. También es cierto que hay algunos frenillos que se operan, que es una cosa sencillísima, una intervención, casi no valdría la pena ni llamarle operación porque tal vez estaremos asustando cuando no es así. Y, por ejemplo, un bebé que presente frenillo, con un sencillo corte, al cabo de unos momentos puede estar mamando, o sea que puede estar ya alimentándose. Sí, que es normal, ¿no? Sí. Y también hemos de tener en cuenta que reaccione ante sonidos y ante las voces. Mariana, ¿cuál es la edad a la que Espera, habría...? está faltan haciendo 4 Bueno, y ha es que- dicho 2 solo. Sí. No estaba Vale. pendiente... Es que hay ahí un aspecto muy interesante, que en España se realiza en algunas comunidades autónomas y en otras no. En otros países se realiza de forma generalizada. Y es un screening, no se asusten que no es ninguna palabra rara, simplemente es una detección precoz. Hay otros países como el Reino Unido, por ejemplo, y en España me consta que hay muchas comunidades que se realiza, que se lleva a cabo una prueba de audición en el bebé. Por lo tanto, también estamos descartando ahí muchas cosas. Es sencilla de coste y sencilla de realizar, ¿eh? Es voluntad de las administraciones públicas el que se lleve a El cabo. frenillo, descartar sordera y las otras... Descartar pruebas de audición, que haya un buen contacto ocular y que básicamente estamos ahí, las cosas fundamentales. Después también yo diría una cosa muy importante, si me permites, y es de los 8 a los 2 años les pido a las familias que tengan muchísima atención con las otitis. ¿Por qué? Porque 3 o 4 periodos de otitis en un bebé, en un niño de estas edades, está comprometiendo el desarrollo del habla. Pensemos que en un periodo de otitis se está perdiendo el habla, y hablar se aprende hablando y escuchando. Bueno, está bien. La pregunta que te quería hacer, y también va en relación a eso, es ¿cuál es la edad para llevar a un niño al logopeda? Es decir, cuando es muy bebé tenemos que esperar a que evolucione, digamos, pero ¿en qué momento nos podemos empezar a preocupar, aunque no tenga esos puntos que has indicado? Vemos que nuestro hijo pues le complica al hablar, oye, mi hijo tiene ya una cierta edad y todavía no habla bien, ¿en qué momento nos debemos preocupar? Muy bien. Entiendo que tu palabra va referida a habla. Para llevar al logopeda a un niño podemos llevar a un bebé de 6 meses, No, de yo me 8 refería o 10 más meses. al habla, al sí, habla. pero por ejemplo un niño de 18 meses que no señale,
que no tenga intención comunicativa, que no tenga ganas de comunicarse, ese niño hay que mirar qué está pasando, porque estaremos retrasando. Y no hay ninguna investigación que te diga que hay que esperar, hay atención temprana. Lo que tú me comentabas lo retomamos en un momento. Un niño, los sonidos del habla, es decir, cuando un niño, ¿verdad?, dices, tiene que haber adquirido los sonidos del habla de su entorno. Si estamos aquí, pues que hablaría, ¿no?, el español. Pues entre los 4 y medio y 5 años. Pero cuidado, tampoco no se alarmen si su hijo a los 5 años no dice la S correctamente, porque hay unas adquisiciones que se llaman tardías, que quiere decir que cuestan un poquito más. Y serían la R, la S, por ejemplo, y luego las consonantes trabadas, con lo que hemos comentado antes. Por ejemplo, piedra, clara, claro, dragón. En otras palabras. Yo creo que con esto que nos has contado es suficiente para avanzar este libro que tengo en mi mano. Mi niño no habla bien, es el libro de Mariana Bas. Yo creo que es recomendable leer a todos los padres, aunque sus hijos no tengan problemas al hablar. Muy interesante el libro. Muchísimas gracias, Mariana, y cuando tengamos más tiempo para hablar de este tema te volveremos a llamar, ¿vale? Pues muchísimas gracias y ha sido un placer compartir este rato con vosotros. Lo mismo. Gracias. Gracias.